Vale, buenos días. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, vale. Bueno, primero de todo agradecer la invitación, estoy encantado de estar aquí, y la hospitalidad, Sebastián, Setefilla sobre todo. Y nada, encantado de colaborar y de hablar de este tema que me encanta y seguramente algunos de vosotros ya me habréis escuchado en otras ocasiones. No, no pasa la presentación. Muy bien. A ver, ¿allí se ve? Ahora, aquí sí. Aquí no veo, aquí no pasa. Bueno, ya miro para allá. Ya está. Bueno, aquí veo solo el título. Bueno, pues empezamos. Empezamos por hablar de qué es la placenta, porque la utilidad de los factores angiogénicos no se pueden entender si no entendemos qué es la placenta, para qué sirve y de dónde vienen los factores angiogénicos. Y es que la placenta es un órgano que se constituye durante el embarazo y es crucial para tener una buena salud de la gestación, porque interviene en diferentes funciones, no solo en la más lógica, que es de traspaso de sangre, y en la oxigenación y la eliminación de los residuos del feto. Cuando nos encontremos ante una situación en la cual los requerimientos del embarazo van a ser superiores a los que puede proveer la placenta, nos encontraremos en una situación de isquemia placentaria que va a llevar a una disfunción placentaria. Esto más o menos lo tenemos todos claro, y es que cuando tengamos una disfunción placentaria lo que tendremos es una placenta que estará hipóxica, y esa placenta no podrá llevar a cabo todas las funciones que son necesarias. ¿Cómo vamos a llegar a esta placenta hipóxica o insuficiente? Pues va a haber principalmente dos mecanismos, que es un poco también lo que Katy estaba contando desde otra perspectiva, ¿no? Por un lado tendremos lo que es la disfunción placentaria primaria, que es una placenta que no se desarrolla bien en el primer trimestre, y al no realizar bien la conexión entre la circulación materna y la fetal, tendremos una placenta que estará isquémica. Pero por otro lado tendremos las pacientes aquellas que tendrán un sistema cardiovascular deficiente, que no va a poder proveer a la placenta, no va a poder perfundir a la placenta con aquello que necesita. Y esas son las situaciones en las cuales tenemos principalmente la preeclampsia tardía, las pacientes con obesidad, con edad materna avanzada, con macrosoma o con embarazo gemelar. En cualquiera de las dos situaciones, cuando tengamos la disfunción placentaria, lo que tendremos es que algunas de ellas van a tener preeclampsia y algunas de ellas van a tener retraso de crecimiento. Y muy importante, no todas las que tengan disfunción placentaria van a tener alguna complicación. ¿Por qué? Pues porque el embarazo es finito, y al ser finito, pues a veces el parto va a tener lugar antes de que se manifieste esta disfunción placentaria. Pero la disfunción placentaria va a estar ahí y va a ser una enfermedad en sí, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo identificamos la disfunción placentaria? Pues está muy estudiado el Doppler desde hace muchísimos años. Sabemos que las arterias uterinas nos predicen preeclampsia, se relacionan con el desarrollo y la gravedad de la preeclampsia, y el Doppler fetal también, y se relaciona con el retraso de crecimiento. Pero desde hace unos cuantos años hacia aquí, pues tenemos también los factores angiogénicos, que son unos marcadores propios de la placenta y que nos marcan también esta disfunción placentaria. Tanto en el CIR como en la preeclampsia, como decía, el Doppler se va a relacionar con la gravedad, se va a relacionar con el tiempo hasta el parto, con el riesgo de complicaciones, y nos van a ayudar a tomar decisiones en el momento de finalización. ¿Los factores angiogénicos están en este punto? Pues se describieron inicialmente en preeclampsia, y recientemente tenemos ya información de cómo podemos utilizarlos en el retraso de crecimiento. Y lo que tenemos que ver ahora es cómo los integramos para poder tomar decisiones en función de si podemos clasificar la gravedad del retraso de crecimiento, si nos ayudan a predecir el tiempo hasta el parto, el riesgo de complicaciones y la finalización, igual que estamos haciendo con el Doppler. Los factores angiogénicos, como decía, no es una cosa nueva. Llevan aquí ya pues 20 años, pero es verdad que la incorporación en la práctica clínica pues está siendo lenta, pues porque el manejo que hacemos ya actualmente con Doppler y con la clínica y con la analítica en la preeclampsia pues es muy bueno, y el riesgo de complicaciones que tenemos pues es muy bajo.
pero hay ya plataformas automatizadas ya definidas desde hace 20 años y para repasar un poquito lo que son los factores angiogénicos, recordar que tenemos dos principalmente, que son los que utilizamos en práctica clínica, el PLGF, que significa Placental Growth Factor, y el SFLT1, que es el factor soluble del PLGF, es decir, es la porción que recibe el PLGF en el endotelio y ejerce la función del PLGF. Aquí lo vemos representado, ¿no? El VEGF es el PLGF, por decirlo de alguna manera, y cuando tenemos la fracción soluble, lo que tenemos es el FLT1, que son las bolitas azules que lo reciben en la membrana para que pueda hacer su vasodilatación, se encuentra libre en torrente sanguíneo, lo captura y entonces impide su acción. Aquí lo vemos de otra manera. El SFLT1, como vemos aquí, es el de la izquierda, que es la fracción soluble que está en torrente sanguíneo en rojo, y captura el VEGF y el PLGF, que son el verde y el amarillo, impide su acción y entonces no puede ejercer su función de crecimiento placentario, vasodilatación y de nuevos vasos. Cuando esto ocurre, tenemos un desbalance, aumenta el SFLT1 en la analítica materna y disminuye el PLGF. Esto no ocurre en el momento que tenemos la preeclampsia, ocurre desde mucho tiempo antes. Y poquito a poquito, pues claro, evidentemente esa paciente pues va sufriendo una serie de cambios que la llevan a desarrollar la preeclampsia o el retraso de crecimiento o cualquier otra complicación relacionada con la placenta. Y si vemos aquí, en los PLGFs el PLGF ya está bajo desde el primer trimestre en aquellas pacientes destinadas a tener preeclampsia. Y es por eso que podemos utilizarlo en el cribado de preeclampsia del primer trimestre. Con el SFLT1 no ocurre de forma tan precoz, sino que aparecen las diferencias a partir de la semana 19-20 y por eso en el primer trimestre no es tan útil para discriminar a aquellas que van a tener preeclampsia o no. Pero sí es útil en el tercer trimestre, que es donde generalmente se va a utilizar este marcador. Y si usamos ratio entre estos dos marcadores, lo que vemos es que el aumento de este ratio de factores angiogénicos va a haberse aumentado desde 12 semanas antes de que se desarrolle la preeclampsia. ¿Por qué? Porque lo que nos está marcando los factores angiogénicos es la insuficiencia placentaria. Entonces, primero vamos a tener la insuficiencia placentaria y luego vamos a tener la manifestación clínica de esa insuficiencia placentaria. Como decía, no siempre que tengamos insuficiencia placentaria tendremos una preeclampsia. Vamos a hablar entonces del uso clínico. No pretendo dar a lo mejor datos revolucionarios porque no ha habido mucho cambio en más información, pero no mucho cambio en lo que son las guías clínicas, porque los cambios siempre cuestan, ¿no? Y poquito a poquito pues vamos teniendo más evidencia y a medida que acumulemos evidencia pues eso se traducirá en medidas concretas, pero a veces la gente se confunde porque dice, es mucha información, entonces ¿qué hacemos, no? Pues es muy difícil decir qué hay que hacer con un valor concreto porque todavía no disponemos de esa información. Pero vamos a tener dos escenarios, intentaré dar la información lo más clara posible. Uno va a ser la preeclampsia y otro va a ser el retraso de crecimiento. Empezamos por la preeclampsia y la primera indicación, que es la clásica, ¿no? El diagnóstico diferencial y el manejo. Cuando tenemos una preeclampsia, ¿qué hacemos si tenemos el valor de factores angiogénicos alto o bajo? Empezamos por el diagnóstico diferencial, que lo que queremos hacer es distinguir la preeclampsia de otras entidades que nos puedan simular una preeclampsia, ¿no? Los simuladores de preeclampsia que se les llama. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque los signos y síntomas de preeclampsia son inespecíficos. La cefalea, el edema, la proteinuria, unas transaminasas elevadas, una hipertensión, puede ser de bata blanca, puede ser crónica, puede ser en una preeclampsia. Entonces, todos estos marcadores, cuando están juntos ya tenemos el diagnóstico de preeclampsia, pero cuando están por separado no sabemos si es un hallazgo relacionado con que esa paciente va a desarrollar una preeclampsia o si simplemente, pues bueno, es un hallazgo casual o relacionado con otra entidad. Y estos signos y síntomas se van a encontrar en más del 10% de las gestantes a lo largo de la gestación, por lo tanto va a ser frecuente. Afortunadamente haremos las pruebas y en el 80% de las veces podremos decir usted se puede ir a casa y no hace falta hacer más controles o sígase mirando la tensión y si no tiene nada más, pues controles ambulatorios. Pero en algunas ocasiones estas pacientes van a tener que ser hospitalizadas para hacer más pruebas, ecografía, lo que sea. Y finalmente, de todas ellas, solamente el 20% de ellas van a acabar
finalmente teniendo una preeclampsia. Por lo tanto, vamos a tener que hacer toda una serie de pruebas, controles, etcétera, que no van a servir para diagnosticar preeclampsia, sino que va a servir para, en muchas ocasiones, gastar pruebas y tiempo. ¿Qué entidades nos van a poder simular en alguna situación o nos va a generar la duda de que podamos estar ante una preeclampsia? Pues empezamos. Las hepatopatías. ¿Por qué? Pues porque la preeclampsia, uno de los signos y síntomas que puede presentar es dolor en hipocondrio derecho, porque puede tener aumento de transaminasas, porque puede tener coagulopatía en las fases ya finales y porque nos puede dar hipoglicemia, sobre todo en el hígado graso del embarazo. Es verdad que coagulopatía y hipoglicemia la tendremos en pacientes que estarán ya muy malitas y entonces en ese caso seguramente no tendremos dudas, pero tiene signos y síntomas que nos pueden confundir con una hepatopatía. En general, lo que tendremos es que la preeclampsia grave o el hígado graso del embarazo tendremos factores angiogénicos altos y sobre todo en el hígado graso SFLT1 muy alto. En las nefropatías puede ser que en alguna paciente que no esté bien diagnosticada de una nefropatía antes del embarazo nos encontremos con una proteinuria o con una creatinina elevadas y no tengamos dudas de si esa paciente está de camino a desarrollar una preeclampsia o simplemente es que no se había mirado, porque habrá pacientes con 35 años o los que sean, que se quede embarazada y lleve 10 años que no se haya hecho una creatinina o una proteinuria o nunca se la haya hecho, porque yo no me he hecho nunca una proteinuria, por ejemplo. ¿Podemos distinguir con los factores angiogénicos la enfermedad renal crónica que tenga proteinuria y creatinina de una proteinuria que vaya a ser una preeclampsia? Pues sí, lo que vemos aquí en negro son las que tienen proteinuria por preeclampsia, en gris las que tienen proteinuria por enfermedad renal crónica y en blanco las pacientes que no tienen ni proteinuria ni preeclampsia, ¿no? Lo que podemos ver es que las que van a tener preeclampsia tienen factores angiogénicos alterados en comparación con el resto. Por lo tanto, nos permite distinguir la enfermedad renal crónica, la proteinuria por enfermedad renal, de la proteinuria que va a ser relacionada con preeclampsia. Otra entidad que a veces nos genera dudas es la microangiopatía trombótica. Sabemos que es una anemia hemolítica con trombocitopenia y con disfunción de órgano diana en general. El síndrome de HELP es una microangiopatía trombótica. ¿Cómo distinguiremos el síndrome de HELP, que es un tipo de preeclampsia, del síndrome hemolítico urémico o de la púrpura trombocitopénica? Pues principalmente el síndrome de HELP va a tener, en general, factores angiogénicos alterados. El síndrome hemolítico urémico va a tener una creatinina alta, normalmente por encima de 1,9, y la PTT va a tener plaquetas de 20 o 30.000, ¿no? Entonces, en el diagnóstico diferencial de las MAT también nos va a ayudar. ¿Qué ocurre con la hipertensión gestacional? Muchas de ellas van a acabar desarrollando una preeclampsia, pero muchas de ellas no, y el curso es mucho más benigno, tiene mucho menos riesgo de complicaciones. ¿Nos permite distinguir una entidad de otra? Pues sí, también. Si vemos aquí, en el lila y el azul se mezclan un poco, pero la primera línea de arriba es roja, sí, que es las pacientes con preeclampsia pretérmino, que los factores angiogénicos son más elevados, y las verdes son las pacientes sanas, control. Lo que vemos es que las pacientes con hipertensión crónica se parecen más a las pacientes sanas que a las pacientes con preeclampsia. Y en el 2020 sabéis que hubo sospecha de que el COVID aumentaba el riesgo de preeclampsia y se vio también que como el COVID hacía hipertensión y hacía aumento de transaminasas, hacía proteinuria, cuando esto ocurría fuera de la gestación, pues no se le llamaba preeclampsia, evidentemente, pero cuando ocurría en la gestación teníamos el dilema de si aquello era o no era una preeclampsia. Entonces, lo que hicimos fue medir los factores angiogénicos y vimos que la mitad de ellas tenían factores angiogénicos normales y que por lo tanto no hacía falta finalizar la gestación y podían seguir el curso de su enfermedad sin tener que inducirles el parto. Luego tendremos pacientes con sospecha de preeclampsia, que no tendrán una enfermedad concreta, sino que tendrán un signo o síntoma analítico clínico que diríamos, ostras, ¿esto es o no es una preeclampsia? Pues esta es la indicación principal de los factores angiogénicos hasta fecha de hoy, que es el estudio Prognosis que se publicó en el año 2016, en el cual lo que nos muestra es que si tenemos factores angiogénicos normales en una paciente con sospecha, nos podemos olvidar durante una semana con un 98% y hasta un 94% en 4 semanas.
Esto es lo más importante de todo. Si ratio normal, nos olvidamos de la preeclampsia por 4 semanas. Y podemos hacerlo solo con el PLGF, pues también. Es de estudio Pelican y si el PLGF es normal, alto, más de 100, nos olvidamos de la preeclampsia 94-98% en 2 semanas. Perfecto, ¿no? Es lo que seguramente más nos va a interesar porque la mayoría de pacientes que tienen signos y síntomas, el 80%, no van a tener una preeclampsia. Por lo tanto, esto nos ayuda muchísimo, sobre todo a nivel de despistaje de urgencias. ¿Y qué importancia tiene conocer el resultado? Ya sin intervenir, conocer el resultado. Le hacemos una ratio, sabemos que es normal o sabemos que es anormal. Por lo tanto, las normales nos olvidamos, les decimos, usted puede estar tranquila, no va a tener una preeclampsia y se puede olvidar del tema, o usted la tiene alto, vamos a estar más pendientes. Pues este es el estudio Parrot en el cual se hizo precisamente esto. Pacientes que tenían sospecha de preeclampsia, se le medía el PLGF, la mitad, el PLGF era visible, en la otra mitad no era visible, y lo que se consiguió fue, por un lado, reducir el tiempo hasta el diagnóstico en 2 días, que esto pues, nos parecerá mucho o poco, pero lo que es más importante es que se consiguió a la hora de reducir las complicaciones gestacionales. Se consiguió una reducción del 5 al 4%, que también un 1%, esto es relevante o no es relevante, pues lo que hay que ir a mirar es qué cosas se consiguieron prevenir. Y si nos fijamos aquí, se consiguieron prevenir cosas realmente pues, graves, ¿no? Porque generalmente cuando los factores angiogénicos están alterados, lo que nos dice es el riesgo de complicación más que el riesgo de preeclampsia en sí, ¿no? Se consiguieron evitar 2 eclampsias, 2 ictus, un infarto de miocardio y una necesidad de intubación por otro motivo que no fuese una cesárea. Por lo tanto, 6 complicaciones realmente graves y que vemos de forma muy infrecuente. A partir de esto, pues las guías NICE ya incorporaron la determinación de los factores angiogénicos como una herramienta recomendada en pacientes con sospecha de preeclampsia para poder reasesorar el riesgo de complicaciones. Y es lo mismo que dice la SEGO, cuando el ratio es bajo, podemos tranquilizar y el valor predictivo negativo para 4 semanas es del 94,3, 95%. Pero otro dato importante que nos da el estudio Prognosis es qué ocurre cuando el ratio es alto. Y es que cuando el ratio es por encima de 38, el riesgo de que tengamos una preeclampsia en 4 semanas es del 36,7%, ¿no? Entonces aquí siempre surge mucho el comentario de, claro, pues que a veces el ratio es alto y no ocurre nada. Y es cierto, el ratio tiene falsos positivos, sobre todo por lo que hablábamos anteriormente, la gestación es finita y por lo tanto, si el parto tiene lugar, pues no va a poder aparecer la preeclampsia. Pero es que este 36,7%, si recordamos lo que tenemos ahora, que es con analíticas, ingreso, ecografía, es un 20% el valor predictivo positivo. Por lo tanto, esto casi, que con una analítica tenemos ya casi el doble de capacidad predictiva de lo que teníamos, de lo que tenemos sin el ratio. Y luego además es que si queremos, lo que queremos predecir no es preeclampsia, sino que lo que queremos predecir es esta paciente se va a complicar o no, que es lo que nos interesa al final. El valor predictivo positivo es del 65,5%. Entonces, es un marcador relevante que nos da información relevante y que nos cuesta manejar, pero que con el tiempo acabaremos dominándolo. Podemos estar seguros. ¿Qué ocurre en la preeclampsia? Tenemos una paciente que tiene ya una preeclampsia y le medimos los factores angiogénicos. Pues este es el terreno más complicado, porque solo hay, de momento, un estudio que es el estudio MAP. Primero, antecedente. ¿Qué hacemos con una preeclampsia leve? Pues el estudio EPITAT lo que nos dice es preeclampsia leve, hay que finalizar la gestación a la semana 37. ¿Por qué? Porque reducimos el riesgo de complicaciones un 30%. ¿No? Este es el motivo por el cual una preeclampsia leve se finaliza a la semana 37. Luego los mismos dijeron, bueno, y si en lugar de las 37 lo avanzamos a las 34, pues a lo mejor incluso mejoramos más el resultado materno. Pues efectivamente lo hicieron y eso es lo que encontraron, que redujeron el riesgo de materno un 70%. Fantástico. Pero ¿cuál fue la diferencia? Pues evidentemente el resultado neonatal. Mientras que finalizando las 37 el resultado neonatal no empeoraba, al avanzarlo a la semana 34 el resultado neonatal
empeoraba 3 veces el riesgo de distrés respiratorio. Bueno, pues lo lógico, ¿no? Cuando aparecieron los factores angiogénicos posteriormente fue, bueno, ¿y si en el grupo este de 34 a 37 seleccionamos aquellas que tienen más riesgo y esas sí las finalizamos? Entonces ayudaremos a la madre y, bueno, pues en algún caso empeoraremos a lo mejor al neonato, pero estaremos ¿no? asesorando de forma más individualizada. Y esto es lo que hizo el estudio MAP, que es un ensayo clínico que se llevó a cabo en España, en diferentes hospitales españoles, y hicieron esto, preeclampsia leve entre las 34 y las 37 semanas, dos grupos. En un grupo, nada, controles, y si hacía una preeclampsia grave se finalizaba, pero si no, llegaban hasta las 37 semanas, y en el grupo intervención les hacían los factores angiogénicos, y si eran normales, iban hasta las 37, y si eran anormales, inducían el parto en ese momento. ¿Qué ocurrió? Que en un tercio de los casos, 25% de los casos, hubo que inducir el parto antes de la semana 37. Y esto lo que consiguió es reducir a la mitad, al 50%, la progresión a preeclampsia grave, por un lado, y sin aumentar la morbilidad neonatal. De hecho, hay una tendencia a mejorar el resultado neonatal. Como vemos allí, hay una reducción que no es significativa, pero una tendencia a reducir a mejorar el resultado también neonatal. ¿Por qué? Pues bueno, probablemente porque da tiempo a hacer la finalización de forma programada, sin correr, de día, ¿no? Entonces, con potencial de tener mejor resultado neonatal. Y entonces el MAP lo que viene a decir, en resumen, es que ¿qué hacemos nosotros en práctica clínica? Cuando tenemos una hipertensión con proteinuria, esa es una preeclampsia leve, y la finalizamos a las 37 semanas. Sin ratio, ¿qué hacemos habitualmente? Pues si tenemos cualquiera de estas cosas, una preeclampsia leve que hace unas transaminasas altas, o que tiene una creatinina alta, o que tiene plaquetopenia, eso lo consideramos una grave y la finalizamos a las 34 semanas. Pues el MAP lo que viene a añadir es una indicación más. Si tenemos un ratio patológico, también se consideraría como el riesgo equivalente a la preeclampsia grave y finalizará a las 34 semanas. Bien, esto solo hay un estudio, es un estudio pequeño y esto no ha sido incorporado en guías clínicas porque, bueno, pues no hay suficiente soporte aún ni evidencia que recomiende esta intervención. Así que de momento no es práctica recomendada de forma universal por ninguna guía clínica. El protocolo de Hospital Clínic de Barcelona, por ejemplo, lo incorpora esto y está en la web y sé que son unos protocolos muy consultados online y ellos lo recomiendan así. Entonces surge mucho la duda de, pero esto, el protocolo de Clinic lo dice. El protocolo de Clinic lo dice porque es un estudio que han llevado a cabo ellos con otros compañeros de hospitales españoles, pero de momento no hay ninguna guía clínica que le dé soporte más allá de un protocolo interno del hospital y que no se puede hacer una recomendación generalizada, diría yo. ¿Qué dice la SEGO en este sentido? Dice que no hay que finalizar la gestación por ningún punto de corte concreto y que cuanto más alto el factor angiogénico, más cuidado tenemos que tener y más debemos de rebajar las exigencias para decidir esta gestación hay que finalizarla. Pero más allá de esto, no dice nada más. Y aquí un resumen de menos de 38. Tranquilizar, 38-85 vigilar y más de 85 atención, esta paciente es de alto riesgo, vamos a seguirla más de cerca. Entonces, está el lado contrario. Si tenemos una preeclampsia, le hacemos unos factores angiogénicos y salen normales, ¿esto es una preeclampsia? Pues sí, cumple los criterios diagnósticos de preeclampsia, es una preeclampsia. A fecha de hoy, esto es así. No tenemos que confundir la utilidad de los factores angiogénicos para descartar preeclampsia en pacientes con sospecha de preeclampsia con descartar preeclampsia en pacientes con diagnóstico de preeclampsia. Esto es otra cosa. Cuando tenemos la preeclampsia, tenemos la preeclampsia. Y esto, de momento, a fecha de hoy, prevalece. Pero es una duda razonable, porque sí, es una preeclampsia, pero los signos y síntomas de preeclampsia son muy comunes y, por lo tanto, puede haber una paciente que tenga 2 signos y síntomas de preeclampsia y ya la clasifiquemos de preeclampsia, ¿no? Igual que puede haber pacientes con proteinuria aislada o hipertensión aislada, puede haber una paciente que tenga proteinuria e hipertensión aislada sin que esto sea una preeclampsia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es una duda razonable y lo que nos interesa saber es cuáles de esas pacientes van a tener complicaciones
durante la gestación. Y sabemos que para esto los factores angiogénicos son muy útiles. ¿Qué evidencia tenemos? Tenemos este estudio en el cual pacientes con preeclampsia las dividen entre aquellas que tenían factores angiogénicos normales, que son estas de aquí, que tuvieron 0 complicaciones, ninguna de ellas tuvo ninguna complicación, tenían preeclampsia, estas pacientes, y las compararon con pacientes con preeclampsia y factores angiogénicos anormales. Vemos que todas las complicaciones de esta cohorte se concentran en aquellas que tienen factores angiogénicos anormales. Por lo tanto, a fecha de hoy no podemos decir que una preeclampsia con ratio normal no sea una preeclampsia, pero sí podemos estar tranquilos de que esa paciente, aunque tenga preeclampsia, probablemente no se vaya a complicar. Y esta es la base del estudio que es el estudio NOPE, en el cual participan 24 hospitales españoles y que precisamente va a intentar ver esto, ¿no? Vamos a hacer 2 grupos y en el grupo control las preeclampsias se van a inducir y en el grupo de intervención solo aquellas que tengan un ratio patológico. Las que tengan una preeclampsia leve con ratio normal no se van a inducir y lo que pretendemos demostrar es si es segura esta intervención, ¿no? En base a lo que hemos visto en estos estudios previos. Pasamos al CIR. En el CIR la evidencia es más reciente. Vamos a distinguir el precoz y el tardío porque son 2 entidades un poco diferentes. En el CIR precoz, la evidencia hace muchos años que tenemos que los factores angiogénicos están aumentados más si se asocian a preeclampsia, pero en CIR aislado también. Se asocian en el estadio, sabemos que el Doppler del CIR lo clasificamos en estadio 1, 2, 3, 4, pues cuanto peor el estadio, más alto va a ser los factores angiogénicos y que cuanto más altos los factores angiogénicos, mayor va a ser el riesgo de complicación, independientemente de la preeclampsia. Va a haber menor percentil al nacer, más tiempo en UCI, etc. Aquí lo que vemos es que cuando hay preeclampsia, los valores son más altos que cuando no hay preeclampsia, porque la disfunción placentaria es más severa. Entonces, sabemos que el ratio está alto en preeclampsia, sabemos que el CIR se asocia a preeclampsia, entonces una duda que puede surgir es, ¿no será que los factores angiogénicos en el CIR están altos porque tienen más preeclampsia? Pues esto es lo que fuimos a intentar ver en este estudio y lo que vemos es que en el A son las pacientes todas con y sin preeclampsia, CIR con y sin preeclampsia, en el B las pacientes CIR con preeclampsia y en el C CIR sin preeclampsia. Y lo que vemos es que los factores angiogénicos, que es la línea roja, son igual de buenos que el Doppler independientemente de la preeclampsia. Por lo tanto, sí, son buenos predictores, aunque no haya preeclampsia. Otra indicación que nos planteábamos en el CIR precoz es todos los CIRs precoces tienen riesgo de tener algún tipo de causa que no sea la placentaria. ¿Cómo sabemos si un CIR es placentario o es por otro motivo? A fecha de hoy, pues lo hacemos un poco pues, por percentil y por edad gestacional a la cual se diagnostica. Y en general recomendamos amniocentesis en los casos más precoces con un percentil por debajo del 3. Bien, pues en nuestro centro fuimos a mirar todos los casos que habíamos tenido por debajo de la semana 28 con percentil por debajo del 3, en los cuales se les ofrece amniocentesis. La mitad de ellas, en nuestro caso, aceptaron una amniocentesis y en todas las amniocentesis que hicimos solo detectamos una anomalía por array. El resto no se hizo amniocentesis, 27 de ellos, después del parto, se vio algo y se hizo un estudio genético y de ellos hubo 6 anomalías genéticas adicionales que se encontraron. Es decir, el rendimiento de la amniocentesis es pésimo en prenatal. Y luego hubo 93 que no se hizo amniocentesis ni estudio genético postnatal porque a los 2 años de vida estos niños eran normales, entonces no se hizo nada más. Lo que miramos fue Doppler, factores de angiogénesis, todo lo que teníamos para ver si podíamos distinguir aquellos que tenían una disfunción placentaria, que por lo tanto el bebé era pequeño porque la placenta no iba bien, o el bebé es pequeño por otro motivo, vamos a investigar. Pues lo que pudimos ver es que si usamos el ratio es normal, por lo tanto el riesgo de disfunción placentaria es muy bajo, todas las anomalías genéticas eran detectadas en ese grupo que englobaba el 34% de la población. Por lo tanto, si un ratio es patológico en un CIR precoz, lo más probable es que la causa sea placentaria. No quiero decir con esto que no haya que ofrecer amniocentesis, pero sí que hay que decirle que el riesgo es muy bajo
de que haya una anomalía genética. Por el contrario, si el ratio es normal, el riesgo de que tenga una anomalía genética es del 8,6%. Simplemente. Entonces, en ese grupo tenemos un 34% de la población, solo habrá que hacer amniocentesis a una de cada 3 y concentraremos todas las anomalías genéticas en ese subgrupo. Con las uterinas y con el Doppler de forma aislada, Doppler fetal, no lo conseguimos ver, pero sí que combinándolo de alguna manera, uterinas normales con una combinación un poco rara, pero nos consigue detectar un grupo del 60% al cual habría que hacer amniocentesis detectando 6 de los 7 casos con anomalía genética. Con todo esto dijimos, bueno, pues si los factores angiogénicos van tan bien para predecir complicaciones en el CIR, vamos a ver si podemos hacer un modelo predictivo. Y hicimos un modelo con todas estas información. Primero un modelo con todos los marcadores y el ratio, modelo sin el ratio y el ratio solo, porque vimos que el ratio solo nos iba muy bien y quisimos ver si por sí solo ya nos ayudaba a asesorar a las pacientes. Estos son CIRes precoces, primer día de consulta, semana 22, por ejemplo, les hacíamos todas estas mediciones y veíamos qué capacidad tenía de predecir parto antes de las 30, antes de las 34, antes de las 37 o una complicación perinatal. Y lo que vemos, el área bajo la curva, es que el modelo con ratio es superior al modelo sin factores angiogénicos. Esto ya lo esperábamos, porque claro, un marcador más pues siempre va a ser mejor. Pero lo que encontramos que no esperábamos era que el ratio solo, para predicción a largo plazo, estamos hablando, era igual que el modelo completo, ¿no? con todos los marcadores clínicos y maternos, que esto no nos lo esperábamos, la verdad. Bien, pues nada, hay dos calculadoras, dos modelos que podemos usar en práctica clínica y ya está. Luego está la frecuencia de las ecografías. Por consenso hacemos en los CIRes cada semana y en los fetos pequeños cada 2 semanas. Pero esto no está basado en ninguna evidencia clara. Esto es lo que dicen la mayoría de guías, pero puede ser que los factores angiogénicos nos ayuden a individualizar la frecuencia de... Bien, pues si lo vemos aquí, todos esos son CIRes estadio 1, que en principio todos tienen el mismo riesgo de complicación y que todos hay que hacer control semanal hasta las 37 semanas y inducir a las 37, ¿no? Esto es un poco lo que hace todo el mundo. Pues si los distinguimos en función de si tienen ratio por encima o por debajo de 38, que es la gráfica A, vemos que los que tienen por encima de 38 caen mucho más rápido que los que tienen por debajo de 38. En el siguiente, en el B, es por encima por debajo de 85. En el C es por encima por debajo de 110. En el D, 201. Y en el E, 655, que vemos que 655 caen en picado, ¿no? Pues aquello que el Doppler nos dice, estas pacientes tienen el mismo riesgo, los factores angiogénicos nos permiten subclasificar dentro de ese grupo. Bien. Y si lo vemos de otra manera, lo que vemos aquí es que el CIR estadio 1 con ratio menor a 38, prácticamente el 100% llegan a 4 semanas. Entonces, ¿es necesario ver un CIR estadio 1 con ratio normal cada semana? Pues a lo mejor probablemente no, se podrían espaciar. En cambio, los que tengan por encima de 85, la mitad no llegan a la semana. Por lo tanto, estas pacientes, en lugar de verlas cada semana, a lo mejor hay que verlas 2 veces a la semana, ¿no? Pues probablemente en el futuro esto vaya en ese sentido. Entonces, siempre no, cuando acabo esto me dicen, pues entonces ya está, usamos el ratio y con esto, fantástico. Bien, pues de momento no hay evidencia porque tenemos que recordar que son CIRes precoces y que no podemos sacarlos más prematuros simplemente porque tengan más riesgo. Hay que demostrar que vamos a mejorar el resultado materno y el resultado neonatal. Si no es así, no tiene sentido sacarlos antes para evitar una complicación. Y para eso lo que estamos haciendo es el estudio Early Graph, que son 2 grupos. En un grupo hacemos Doppler solamente y en otro grupo hacemos Doppler y diferentes puntos de corte de ratio incorporados para ver si conseguimos mejorar el resultado perinatal. Bien, son 28 hospitales españoles y seguramente este año lo consigamos terminar. Pasamos al CIR tardío. En el CIR tardío sabemos que el índice cerebroplacentario, el ratio y la combinación tienen prácticamente la misma predicción de complicaciones. Muy moderada, porque ya estamos muy cerca del parto y entonces el parto va a ocurrir pronto y por lo tanto no va a haber complicación, ¿no? Esto siempre, las complicaciones en la gestación y el parto van a ser competitivos y tanto afecta al Doppler, pero también afecta a factores angiogénicos y a todo.
Por lo tanto, conclusión, son equivalentes para predecir la complicación y se relacionan con peor resultado perinatal. Peso al nacer, ingreso en UCI, igual que ocurre en el CIR precoz. Apareció este estudio en 2018 que lo que decía era, tenemos un grupo de gestaciones, 3.000 y pico, vamos a ver cómo podemos identificar aquellas gestaciones que van a hacer un bebé pequeño con complicaciones. Un CIR, ¿no? Lo que nosotros conocemos popularmente como CIR. Vamos a ver pues, los factores angiogénicos, el Doppler, el percentil de peso, percentil del factores angiogénicos, diferentes combinaciones. Y entonces lo que vieron es que de todas las que habían hecho, que hicieron varias, a la semana 36 había dos que eran las mejores. Una que era percentil por debajo del 10 de peso fetal, con ratio por encima de 38. Esa combinación era una de las que detectaba mejor los casos que se iban a complicar. La otra que detectaba también muy bien era el Doppler, tal y como hacemos en práctica clínica ahora, ¿no? Percentil umbilical por encima de percentil 95, índice cero placentario por debajo de percentil 5, etc. Ambas descartaban igual la complicación. Pero ¿cuál era la diferencia entre ambas? Que los casos que se clasificaban como patológicos, usando el ratio, era del 20%, mientras que usando el Doppler era del 80%. Es decir, la tasa de falsos positivos era mayor con el Doppler que con los factores angiogénicos. Entonces dicen, los dos van igual para descartar complicación, es decir, son seguros, pero hay que inducir al 80% de los fetos pequeños en la semana 37 para evitar complicaciones si usamos el Doppler, mientras que si usamos el ratio solo hay que inducir el 20%. Entonces concluyen, hay que hacer un ensayo clínico. Y ese es el ensayo clínico que hicimos, que se publicó el año pasado, que también son 20 hospitales españoles. ¿Y aquí qué hicimos? Pues un grupo, el manejo se hacía con Doppler, el grupo control, y en otro grupo no usábamos el Doppler, solamente usábamos ratio. Si el ratio era normal, era un PEC, control en una semana, y si el ratio era patológico, era un CIR y se inducía. Y eso se hacía control semanal, igual que hacíamos con el Doppler. Por lo tanto, 515 pacientes en cada grupo. Los CIRES se definían de esta manera, en el grupo control por debajo del percentil 3 o entre el 3 y el 10 con Doppler patológico, y en el grupo intervención, ratio patológico. Y en el PEC, pues lo complementario, percentil por entre el 3 y el 10 con Doppler normal, que es un PEC en práctica clínica, y en el grupo intervención los que eran con un ratio normal. Bien, se incluyeron casos entre las 36 y las 37 semanas, con percentil por debajo del 10, con umbilical con flujo anterógrado, sin preeclampsia, sin malformación, sin oligodramnio, o sea, los casos que íbamos a llevar más allá de la semana 37, porque si no, no tenía sentido, se iban a inducir igual. 1.100 pacientes, 540 en cada grupo, y el resultado principal era la tasa de cesárea urgente y acidosis. Lo que vimos es que no hubo diferencias entre grupos, un 10,5 y un 10%, y eso estaba por debajo del umbral de no inferioridad. Entonces se confirma que a nivel del resultado primario que habíamos establecido era seguro, y luego en cuanto a los resultados secundarios nos encontramos un poco lo que esperábamos encontrar, que al inducir menos, pues mejorábamos una serie de cosas. Por un lado, reducíamos en un 40% las inducciones en la semana 37. Vale, perfecto, ¿no? Este era el objetivo, inducir menos. Por otro lado, pues como se retrasaba el parto, pesaban más. Entonces se redujo un 15% los casos que pesaban menos de 2,5 kilos. Se eliminó la necesidad de intubar al neonato. Hubo 5 casos que se tuvieron que intubar si usábamos el Doppler y ninguno si usábamos el ratio. Se redujo la preeclampsia, evidentemente, porque claro, si los factores angiogénicos ¿no? predicen preeclampsia, pues se evitaron preeclampsia. Se redujo la hemorragia posparto, no sabemos muy bien el mecanismo, pero en un 80%, 75%, se mejoró el resultado perinatal, se mejoró el resultado materno y con una tendencia a mejorar el neonatal, que lo que nos importaba era que no empeorase el neonatal, porque claro, si dejamos de inducir un CIR que tiene un Doppler patológico, pues vamos a ver que no nos estemos pillando los dedos. Entonces, ¿podemos usar factores angiogénicos en el CIR tardío para tomar decisiones? Pues en este caso sí,
porque hay un ensayo clínico que nos demuestra que es seguro y que nos demuestra que vamos a mejorar el resultado perinatal. Pero siempre teniendo en cuenta que, perdón, teniendo en cuenta que el Doppler lleva mucho tiempo de trayectoria, tenemos mucha evidencia de su seguridad y que por lo tanto el cambio pues, será progresivo, paulatino y poquito a poquito. Conclusiones de todo, porque he hablado muchas cosas. Factores angiogénicos nos permiten descartar preeclampsia a 1 y 4 semanas. Si en una preeclampsia leve, entre las 34 y las 36, tenemos un ratio patológico, puede ser un criterio que podamos utilizar para finalizar la gestación para mejorar el resultado materno, aunque, repito, en este momento ninguna guía clínica le da soporte, pero es una estrategia que hay evidencia para poderlo realizar. Si están alterados, a fecha de hoy, la recomendación es informar, asesorar y acompañar e intentar buscar la excusa, por decirlo de alguna manera, de tomar alguna decisión. Pero solamente conocer el resultado ya nos permite mejorar el resultado gestacional. Por lo tanto, poco nos agobiemos con qué hago con este valor. Pues es que solamente con saberlo ya estamos mejorando el resultado, ¿no? Que esto no nos tenemos tampoco que agobiar con esto. En cuanto a CIR precoz, sabemos que se relaciona con el grado de disfunción placentaria, con la severidad, que nos permite predecir el resultado perinatal, que nos distingue el CIR genético del placentario, por lo tanto nos puede ayudar a asesorar a la hora de realizar un estudio genético. Y de momento, para el tiempo entre ecografías y el momento para el parto, tendremos que esperar a que haya un ensayo clínico que nos demuestre que no estamos haciendo daño. Para el tardío, son similares para predecir complicación, como hemos visto, se relacionan con menor peso al nacer y complicaciones al nacer. El ratio a la semana 36-37 distingue mejor el feto pequeño que se va a complicar que el Doppler. Digo mejor porque ambos descartan por igual, esto tenemos que tener tranquilos, lo único que con el Doppler tendremos que inducir más, un 40% más, como hemos visto en el estudio. Entonces podemos usar ese marcador para decidir la finalización y esto nos va a llevar a probablemente mejor resultado perinatal. Y eso es todo. Muchas gracias.